En mitad de la Llanada Alavesa nos encontramos con una iglesia muy especial que es Nuestra Señora de la Asunción de Alaiza. Es una iglesia de construcción del siglo XIII con influencia cisterciense y una planta bastante inusual en lo que es el contexto románico alavés. Consta de un ábside que acoge unas pinturas muy especiales y luego también de una nave anexa que tiene una funcionalidad que luego trataremos de desentrañar. Las pinturas que alberga el ábside son objeto de polémica porque a fecha de hoy todavía no se ha podido establecer exactamente bien la datación. Hay investigadores que dicen que serían del siglo XIII y otros que dirían que serían del siglo XIV. Lo que destaca y la extrañeza que tienen es que en el ábside la escena principal es el asedio de un castillo, que es una escena bastante inusual en lo que sería el contexto de una iglesia. Pero también tenemos escenas de caza, de ofrendas a iglesias, una escena de una posible violación incluso y otras más enigmáticas como unos posibles peregrinos que caminan hacia Santiago o también un par de exhibicionistas que podemos ver en las naves laterales. Pero las pinturas no son la única cosa extraña que tiene la iglesia de Alaiza. Su propia estructura nos habla más de una casa palaciega quizá que de una iglesia en cuanto tal. Tiene varios elementos que no encajan bien con la estructura de lo que podría ser una iglesia al uso, como por ejemplo los arcos que separan la nave lateral de la nave principal donde estaría el ábside, que recuerdan más quizá a los que podemos encontrar en un castillo. Y también existe una ventana muy propia de las residencias palaciegas que tenemos en el lado oeste, con lo cual esto nos indicaría que posiblemente esta iglesia sea una iglesia de fundación privada, como era habitual en el siglo XIII en las iglesias alavesas, es decir, que eran iglesias fundadas por un señor feudal que ponía su dinero para la construcción del edificio, también sufragaba los gastos del culto, contrataba al sacerdote y a cambio recibía los diezmos del pueblo. Con ello no solamente mantenía la iglesia y el culto, sino que también pasaba a engrosar sus arcas privadas. Realmente era algo habitual, relativamente habitual, en un momento en el que la iglesia todavía no estaba sentada como institución. Tenemos que pensar que después de la caída del Imperio Romano, la iglesia se multiplica en pequeñas iglesias, con lo cual en cada rincón de Europa pues había un culto diferente, una liturgia distinta, y en este caso en Álava lo que se realizaba era la liturgia hispana. Con lo cual el poder papal, en ese momento Roma estaba en crisis, había sido saqueada varias veces por las invasiones de los vándalos y de otros pueblos germanos, no tenía el poder suficiente para poder unificar y aglutinar a toda la cristiandad. Así que lo habitual era que este poder religioso también lo ejercieran los señores feudales que estaban en cada uno de los territorios.